Y nosotros le podríamos decir que vaya entre 10 valores, por ejemplo, 10 valores aleatorios y que lo introduzca dentro de un arreglo. Nosotros para eso tendríamos que crear un arreglo y este arreglo, vamos a decir que es de 10 elementos, 10 elementos. Entonces, ahí lo que hizo fue cargar dentro del arreglo, vamos a poner que retorne el arreglo. De esa manera, fíjense que generó 10 valores aleatorios entre 0 y 1, que ustedes después lo pueden convertir o lo pueden extrapolar al rango que ustedes necesiten, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, a ver, alguien me está hablando por acá. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos, a ustedes les puede llegar a servir por ahí cuando quieren generar las posiciones, por ejemplo, de un juego o quieren generar o destapar una celda por ahí aleatoria. Entonces, bueno, tranquilamente ustedes podrían llegar a utilizar esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora también nosotros podríamos llegar a trabajar con otro tipo de, ya no de números aleatorios, sino de colecciones, por ejemplo. Entonces hay una clase que se llama Order Collection. Esta clase de Order and Collection vendría a ser lo más parecido a lo que es una lista, ¿sí? Esta lista, cuando nosotros decíamos agregar elementos, nosotros podríamos llegar a decir una variable, vamos a suponer lista, y a lista new, Order and Collection new. Si yo le digo que me muestre el contenido de lista, me dice que está vacía. Pero si yo, por ejemplo, digo, le digo que me agregue un elemento a la lista, me dice que tiene hola. Vamos a suponer que le digo, bueno, la clase Order Collection tiene un montón de métodos, ¿no? Ustedes pueden explorarlos eh, y agregar todo lo... Fíjense esta novedad que se cumple más o menos lo mismo que pasa con los eh, arreglos. Que yo puedo cargar nodos, en este caso puedo cargar elementos en la lista que no necesariamente tienen que ser todos del mismo tipo. Fíjense que el primer elemento es un string y el segundo elemento es un número. Entonces, yo podría también sobre la lista decir lista size, por ejemplo, perdón, y me da el valor 2, ¿sí? Como un arreglo. Entonces podría, sobre una lista, podría permanentemente, vamos a suponer, cuando nosotros hacíamos los arreglos y teníamos que agregar elementos
que hacía, íbamos concatenando el arreglo con un elemento, con un arreglo de un elemento. En este caso yo podría agarrar, ir eh, agregando nodos a la lista, ¿sí? Y después podría recorrer también la lista. Yo podría decir, bueno, de uno al tamaño de la lista y hacer con un para, pero acá la utilidad, acá tiene mucho más utilidad de decir lista, por ejemplo, do, vamos a suponer, vamos a poner nodo, y yo podría poner transcript, ah, para que no haya problema, le vamos a poner así. Si yo ejecuto esto, eh, ustedes miren, bueno, ahí ustedes pueden ver que los nodos de la lista yo la puedo ir recorriendo y ya no me tengo que preocupar por la longitud, porque estos métodos, como el do, por ejemplo, actúa sobre los elementos de la lista. Entonces yo podría, vamos a suponer que ustedes tengan, eh, para alguno de los juegos que ustedes tienen, por ejemplo, vamos a suponer que tengo una lista de jugadores. Entonces la lista de jugadores, cada nodo puede ser un objeto jugador. Entonces, acá, bueno, no tengo armado una clase así, pero si lo miráramos, lo voy a escribir acá en el Word que tengo armado acá. Ahí dejo de compartir un ratito ese lado y me paso a esta otra pantalla. Por ejemplo, yo podría, fíjense, vamos a suponer así hipotéticamente un caso que yo tenga que recorrer una lista de jugadores y quiera saber el estado de cada jugador. Si nosotros lo hiciéramos algorítmicamente, nosotros podríamos decir, vamos a ver, de uno, fin de lista, vamos a poner longitud de lista en uno, hacer. Y nosotros acá lo que haríamos es, vamos recorriendo, es ser, a una variable vamos a suponer jugador, vamos a suponer que tenemos lista.nodo. Y después nosotros diríamos si jugador, esto es con minúscula, punto estado es igual a, no sé, vamos a poner uno que sea, que está activo y cero que, ponemos acá, activo y cero que murió, que perdió, por ejemplo, que no está activo. Bueno, acá acciones. Si no, por ejemplo, por el si no, vamos a suponer acciones 2. Me deja acciones 2. Y acá, fin, sí.
Y después diríamos lista, punto siguiente, por decirlo así, ¿no? Y acá, fin, para. Esto es lo que nosotros haríamos en una forma algorítmica. Nosotros en Smalltalk podríamos llegar a hacer algo así como que diga, este, lista do, y acá vamos a poner este nodo también para seguir con la misma. Y acá podríamos decir simplemente nodo, que sería el jugador, ¿no? No sé si la llamé lista de jugadores. Lista. Dirá nodo, jugador, perdón, nodo, no sé, le había puesto estado. Nodo estado igual activo. Es true. No me cambia acá acá acciones. Y si no, y acá se me mueve, no sé por qué se me va para acciones 2. Sí. Acá cierro el if true y cierro el recorrido de la lista. Pero fíjense que no me tengo que preocupar de hacer lista siguiente e ir obteniendo. Simplemente en cada pasada voy obteniendo un nuevo nodo. Entonces, por ahí en ese sentido, las listas son mucho más prácticas que, por ejemplo, que el caso de es mucho más práctica que el caso de de un para o, por ejemplo, de un mientras. Con el do, por ejemplo, nos evitamos hacer un montón de preguntas, escribir un montón de código, porque simplemente ni nos preocupamos por la longitud de la lista. Sí, siempre la lista. Ahora pregunto, ¿qué contenido tendría la lista si, si no la cargo? Cuando yo, por ejemplo, creo una colección, siempre la lista va a estar vacía. Fíjense, me cambio de vuelta a la otra, a ver, me cambio de vuelta a la otra pantalla. Vamos por acá. eh, Hago otro playground, se agrega más gente. Bueno, por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer que ustedes tienen una lista que en el caso de que no tenga elemento, el tamaño de la lista es cero. En este caso, por ahí le puede llegar a servir a ustedes como para poder saber si se fueron agregando o no elementos a la lista. ¿Mm? De esta manera, a ver, acá habíamos visto, bien. Bueno, esto en esta clase ustedes tienen mucho. Después hay otra clase que se llama Sort Order Collection
o sorted collection, que es como una colección ordenada. En este caso, en esta lista, los elementos se van agregando en el lugar que nosotros hayamos decidido, pero nosotros podríamos también venir y acá, fíjense, tengo para agregar al principio o al final, digamos que es por defecto, los diferentes valores, obtener el índice. Por ejemplo, este segundo método esto que está acá, por ejemplo, si está ausente, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que quieren buscar acceder a un elemento de la lista y en ese elemento no existe, entonces, si está ausente, ustedes podrían escribir algún mensaje diciendo, bueno, no se encuentra ese elemento. Bueno, esto por el lado de lista. Después también tenemos nosotros la posibilidad por ejemplo, de trabajar con lo que son diccionarios, ¿sí? Con los diccionarios también nosotros podemos tener, es otra clase que está interesante, ¿verdad? Que es, por ejemplo, yo me creo un diccionario, entonces de esa manera instancio el diccionario. Entonces, después ahora, ¿cómo voy cargando elementos al diccionario? Diccionario, y acá se arma como una doble entrada, sería algo así como eh, la clave y el valor, la clave y el valor, la clave y el valor. Entonces yo podría poner, por ejemplo, un diccionario que traduzca, podría decir casa, ¿sí? Y le ponemos put house, bueno, house, ¿sí? Podríamos decir, este, perdón, nadie me hizo acordar que no estoy grabando la clase. Recording in progress. Ahí se está grabando. Bueno, por ejemplo, rojo, red, eh, bueno, ahí me faltó un punto arriba. Ahí está, ¿sí? De esta manera, por ejemplo, yo ahí tengo el valor de diccionario. Entonces yo podría, por ejemplo, recurrir a un elemento del diccionario y podría decir, por ejemplo, rojo. Entonces, ustedes, por ejemplo, dirían, bueno, primero le pregunto a todos, lo que es esta estructura de lista o estructura de diccionario, ¿dónde creen ustedes que se almacena o dónde está? ¿En qué tipo de memoria? Vamos de vuelta. ¿El arreglo, dónde se almacena un arreglo? ¿Me están escuchando, chicos? Si, si quieren escribir acá por el chat, a ver. Bueno.
Por ejemplo, una variable, ¿dónde se almacena? Se almacena en memoria. Un arreglo, ¿dónde se almacena? ¿Se almacena en un almacenamiento secundario o se almacena en un almacenamiento primario, en la memoria interna? Exacto. ¿Qué significa? Que si yo apagara, por ejemplo, cualquier sistema, todo lo que está en memoria se pierde. ¿Por qué? Porque no, es algo volátil, digamos, ¿sí? Ahora, si yo trabajo con una colección, pasa exactamente lo mismo, es algo que está en memoria. Si yo trabajo con un diccionario, es una estructura de datos que también está en memoria. ¿Qué quiere decir? Que todo está, va a funcionar mucho más rápido, mucho más eficiente, pero tenemos la desventaja que no es algo persistente. O sea, si nosotros dijimos estos equipos nunca se van a apagar, nunca van a tener problemas de suministro, ni nada por el estilo, o nunca se van a reiniciar por ningún motivo, los datos estarían seguros. Pero ¿qué pasa si se reinicia el sistema? Se reinicia, todo esto desaparece. Vamos a suponer, yo cierro acá esta estructura de faro, todo esto desaparece porque no está más en memoria, no se almacena. Entonces nosotros, por ahí, estas estructuras nos pueden servir si nosotros la armamos de manera rígida, como la estamos armando acá, ¿sí? Entonces, para evitarnos después de tener que ir haciendo sí, tal cosa, vamos a suponer que, por ejemplo, yo dijera, si vamos a suponer que diga derecha, este, vamos a poner que significa uno. Izquierda significa menos uno. Vamos a poner que diga abajo significa 2. Vamos a suponer que diga arriba significa menos 2. Y si quieren le ponemos algo que diga nada, no hacer nada, no mover nada, le asignamos 0. Entonces vamos a suponer que ustedes tengan dentro de su escenario alguno que diga, bueno, mover a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, o no mover. Entonces, ustedes, si lo haríamos de manera tradicional, podríamos decir, si el valor es, si eligió derecha, hacemos más uno, lo que sea. Si eligió izquierda, hacemos menos uno. Y así tendríamos que poner todas las condiciones. En cambio, nosotros podríamos decir simplemente abajo. Y esto, perdón, acá me falta. Y esto debería devolver el valor que corresponda al movimiento, por ejemplo. Entonces el código es mucho más limpio y no tengo tantos if anidados que después nos cuesta un montón, por ejemplo, poder encontrarlo. Si hay algún error o alguna condición que no esté funcionando bien. Bueno, esta estructura ayuda mucho en eso. Esta estructura podría ser combinada, la podríamos llegar a combinar con por ejemplo, teniendo un archivo. Todos saben lo que es un archivo de texto, ¿no? Un archivo de texto común, digamos, un archivo de texto sin formato. Esto se puede guardar como un archivo de texto. Entonces yo podría llegar a tener un archivo de texto en algún formato particular. A ver si tengo por acá alguno. A ver si tengo algún ejercicio, Por ejemplo, miren, esto es un archivo de texto.
¿sí? No tiene nada, solamente líneas y columnas. Y fíjense que yo me paro acá, me dice que estoy en la línea 8 en la columna 186. ¿Sí? Bueno, este archivo de texto, por ejemplo, podría estar almacenado en un medio persistente. Yo lo puedo cerrar, lo puedo volver a abrir y sigue teniendo lo mismo. Entonces, por ahí ustedes podrían llegar, vamos a suponer para su escenario, ustedes pueden llegar a necesitar guardar datos. Vamos a suponer que ustedes, no sé, están haciendo algún juego o quieren guardar el estado para volverlo a continuar después. Podrían guardar el estado en un archivo así de texto y cuando vuelven a iniciar el juego podrían recuperar el estado, que sería ni más ni menos que volver a cargar los valores de las variables que ustedes hayan volcado en su momento con los valores a donde habían quedado. Y esos valores, para no perderlos, digamos, cuando jugué por primera vez o cuando inicié por primera vez el juego, la aplicación, eh, antes de que eso se termine, yo podría guardar el estado, ¿sí? O podría siempre ir volcándolo a un archivo de texto secundario, en este caso, un almacenamiento secundario. En este caso, nosotros no estamos trabajando con base de datos, pero por ahí podría ser tranquilamente cualquier base de datos en la cual se pueda volcar eso, pero hoy por hoy, para lo que nosotros estamos viendo, con que pues, bajemos a un archivo de texto, no podría llegar a ser útil. Vamos a suponer que en este caso yo tenga este diccionario y no sé dónde se me fue el archivo. Este archivo, vamos a suponer que yo digo, bueno, quiero guardar estos valores en el diccionario, en un archivo. Entonces, podría armar un archivo de texto y en este archivo de texto podría decir, bueno, acá no sé, voy a poner, si ustedes quieren, alguna nomenclatura que a ustedes se le ocurra. Se, pueden dejarlo así como está o pueden ser simplemente la nomenclatura que ustedes quieran, la estructura, perdón, que ustedes quieran. De esta manera, ustedes podrían después decir, bueno, vamos a levantar el contenido del archivo de texto y lo vamos a guardar en un diccionario. Entonces, a nosotros después nos quedaría la tarea, que eso lo podemos ver en clase, por ejemplo, decir, bueno, tenemos estos datos guardados en un archivo y tendríamos que hacer algún método, algo que permita abrir este archivo, fíjense, y que me lea cada línea y diga, esta es la clave y este es el valor. Esta es la clave y este es el valor de un diccionario. Y como resultado, nosotros tendríamos que tener algo así. Pero ¿qué pasa? Nosotros acá, en este caso, tenemos un diccionario, pero si nosotros tuviéramos que, ya tenemos un diccionario armado, pero si nosotros tuviéramos que hacer algún código, podríamos decir, lo estoy tratando de, más que nada, de plantearlo a un nivel general para que se entienda la idea, después bajaríamos ya a hacerlo algo más específico. Por ejemplo, yo diría, tendría el archivo y tendría el diccionario. Entonces, dejo de compartir un momentito, así le queda a usted en el archivo, en el documento de texto. Me voy a compartir. A ver, acá está. Bueno, vamos a achicar un poco las letras, porque está muy grande esto. Y vamos a tratar de, si esto se puede ampliar un poquito más.
Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un diccionario y podríamos decir, bueno, creamos de una variable que sea archivo y una variable que sea diccionario. Y después decimos, bueno, primer paso, voy a cambiar el tipo de letra porque, por si no, ahí está. Primer paso sería abrir el archivo. Ustedes saben que todo archivo para poder procesarse se tiene que abrir, ¿no? Eso siempre sucede. Entonces, nosotros de alguna manera tendríamos que decir archivo. Le pregunto otra cosa. ¿Ustedes alguna vez le hablaron en algoritmo de lo que era el nombre interno de un archivo y lo que era el nombre externo de un archivo, por ejemplo? Me dicen sí, me dicen no, me escriben en el chat, así yo sé por dónde avanzar. ¿Escuchamos? No, no, bueno. A ver, ¿cómo lo planteo? Ustedes tienen, en este caso, cuando, en el proceso de abrir un archivo, cuando ustedes abren un archivo, dicen, bueno, todo archivo, todo archivo, al igual que una lista, que un arreglo o cualquier variable, cuando se lo maneja desde, desde un lenguaje de programación, ese archivo es referenciado por un puntero, porque ustedes dicen, bueno, yo tengo, en el sistema tengo 100 archivos, pero quiero referenciar, quiero trabajar con el archivo número 20 que dice ventas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, si yo quiero trabajar con el archivo número 20 que dice ventas, tendría que tener un manejador del archivo, porque ventas, el nombre, vamos a suponer que se llama ventas.txt, ese sería el nombre de que tiene el archivo en el lugar donde está almacenado. Puede ser un disco rígido, puede ser un pendrive, donde sea. Ese sería el nombre externo, ¿sí? O sea que cuando hablamos entonces, vamos a poner, pongo así, nombre de un archivo, nombre externo, se refiere al nombre del archivo tal cual aparece en el almacenamiento secundario. ¿Mm? De esta manera, si nosotros, ejemplo, diríamos ventas.txt, compras.xls o el nombre que sea, ¿sí? El, el path sería la ruta donde encuentro el archivo o donde ubico el archivo. Porque puede ser que yo esté creando un archivo. Entonces, si yo estoy creando un archivo, defino la ruta donde quiero crearlo. Por defecto, la ruta, eh, cuando no se indica el path, asume que es el mismo lugar donde usted se está ejecutando la aplicación. ¿Sí? Si la aplicación está en una carpeta, en este caso el faro está arrancado en algún determinado lugar, si no se pone la ruta, entonces el archivo se va a ubicar en el mismo lugar. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de nombre interno, nos referimos al puntero que maneja el archivo dentro de la aplicación. Ejemplo, le podríamos poner
P archivo, eh, archivo ventas, etcétera. Y en definitiva, ¿qué son? Son variables. Son variables, perdón, le vamos a sacar esta acá, que referencian archivo. Entonces, así como cuando ustedes crean un arreglo, dicen, crean un arreglo y ponen a la variable le asigno array new, esa variable es el puntero que me lleva al arreglo. Ahora, cuando yo trabajo con un archivo, a ver qué me dicen acá, perdón. Bien, cuando nosotros trabajamos con un archivo, nosotros no se maneja el nombre del archivo tal cual existe en el almacenamiento donde está el archivo, sino que se lo referencia a través de un puntero. ¿Sí? Entonces, si yo quiero trabajar con el archivo de ventas.txt o de compras.xls, tendría que abrir el archivo y asignarlo a una variable de puntero que sería la que internamente dentro de mi código va a ser la que me va a ir, como podríamos decir, manejando o manipulando con esa variable, voy a poder manejar o manipular el archivo. ¿Sí? Entonces, ahora, eso desde el punto de vista conceptual. Pero yo antes de hacer nada, lo primero que tengo que hacer, es abrir el archivo. Tengo que abrir el archivo. Cuando yo abro el archivo puede ser que exista, entonces yo lo quiero abrir para lectura. Puede ser que el archivo no exista y yo digo, ¿cómo voy a abrir un archivo que no existe? Pero nosotros cuando abrimos un archivo que no existe, tenemos que decir que ese archivo en realidad se está abriendo para escritura. ¿Qué significa? Que cuando se haga el proceso de abrir, lo que se va a hacer, se va a crear un archivo vacío sin nada, en un almacenamiento secundario. Entonces tenemos que abrir el archivo. Para ello indicar la ruta del archivo y el nombre externo del archivo. Y después el tipo de apertura, lectura o escritura. Esto es más complejo, pero esto sería lo más básico, ¿no? Siempre hablando con archivos en modo texto y archivos por ahí de tratamiento de bajo nivel. Cuando hablamos de base de datos ya es otro concepto, digamos, pero más o menos parecido. Bueno, una vez que abrimos el archivo, nosotros lo deberíamos poder recorrer si es que el archivo existe y tiene datos. O podemos ir grabando datos en un archivo nuevo. Acá hay que tener cuidado porque cuando yo digo, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un archivo de ventas y ese archivo de ventas tiene miles de registros o miles de líneas. Y por algún motivo, yo digo, voy a abrir el archivo de venta en modo escritura. Y cuando digo en modo escritura, lo que asumen es algunos lenguajes que dicen, mira, cuidado que hay un archivo venta que ya existe, ¿lo querés sobreescribir? Si le digo sí, lo que hace borra todo el contenido del archivo y me crea un archivo vacío para poder escribir. Con algunos modificadores se puede llegar a abrir un archivo existente con el mismo nombre en modo escritura. ¿Qué significa eso? Que lo que dice es, bueno, abrí el archivo para modificarlo. Eso sería la traducción.
Entonces lo abre y puedo seguir agregando elementos al final del archivo. Siempre cuando hablamos de archivos de texto, son archivos de recorrido secuencial, que significa que si yo cuando yo abro, ¿dónde estoy parado la primera vez en el archivo? Vamos a ver si, por ejemplo, si yo tengo un archivo que tiene muchas líneas, ¿sí? Línea 1, línea 2 y así sucesivamente hasta la línea N. Cuando se abre el archivo, el puntero al archivo, vamos a suponer, vamos a hacer algo por ahí, acá habíamos creado la variable archivo, entonces vamos a suponer que nosotros decimos archivo, después esto varía un poquito dependiendo de las versiones de Faro, yo diría, vamos a suponer que digo, invoco a la clase file y digo open, y vamos a suponer que le paso, no sé, un modificador, vamos a ponerle así, escritura, perdón, lectura. Vamos a suponer algo así, bastante bajo. Entonces, cuando esto sucede, perdón, abro para monitor y acá le digo la ruta sería el path. Y le decimos que está en el disco E, dos puntos, esto va, dependiendo del lenguaje, va a ser, dependiendo del entorno, si es Linux o Windows, va a ser barra izquierda o derecha, vamos a suponer datos, punto, barra, perdón, ventas, punto, txt. De esa manera, lo que le estoy diciendo así, muy genéricamente, es decir, quiero abrir un archivo para lectura que está ubicado en esta ruta. ¿Qué puede pasar acá cuando yo hago este proceso? ¿Qué puede pasar? Que el archivo se puede abrir o no se puede abrir. Si el archivo se puede abrir, la variable archivo tiene, o el puntero archivo tiene un valor distinto de nil. Y si no puede abrir archivo tiene nil. Nil o me va o por ahí me puede llegar a generar un error y entonces yo tendría que controlar el error. Esto es algo constante en los diferentes lenguajes. Si ustedes hacen en C pasa lo mismo, Python lo mismo, eh, no van a, capaz que le devuelva null, ¿sí? O que no pudo abrir, bueno, que no existe, porque puede pasar que cualquiera de estos, dependiendo de los lenguajes, algunos lenguajes directamente me dice, mira, en la ruta que me estás indicando no hay nada y entonces me da un error. Y otros simplemente dicen, yo ejecuto lo que vos me decís, abro si encuentro y si no encuentro devuelvo nil o nulo. ¿No? Pero el asunto es que, bueno, eso puede pasar. Entonces, cuando nosotros decimos abrir un archivo, tenemos que controlar que ese archivo o que el puntero que va a manejar ese archivo, que en este caso sería eh, archivo, el puntero este puntero tenga un valor distinto de null, porque si no voy a pensar que estoy trabajando con el archivo y en realidad no hay nada. Y este puntero, cuando pudo abrir el archivo, en realidad lo que es una referencia que me está de alguna manera indirectamente llevando al archivo físico. ¿Sí? Entonces, yo una vez que abro el puntero archivo, ¿dónde está apuntando? Acá. Sería acá en este punto. ¿Sí? Está parado ahí. Cuando yo le digo leer, vamos a suponer que si yo le digo, acá sería cuando se abre. Ahora vamos a suponer que yo vuelvo a repetir esto. A ver si digo archivo leer, que es el puntero. Si yo hago eso, entonces ahora lo que va a hacer
va, perdón, que no me toma esta línea. Va a leer esta línea. Ay, ay, ay. Va a leer esta línea. Lee la línea 1. ¿Y dónde se posiciona el puntero? Se posiciona acá. Vamos a poner acá. Al comienzo de la línea 10. Al comienzo de la línea 10. De la línea. ¿Se entiende, chicos? Y si vuelvo a hacer un nuevo leer, va a leer la línea 2 y va a quedar al comienzo de la línea 3. Y así sucesivamente hasta que el archivo se termine. Así como esto es una constante para todos los lenguajes, no solamente para Python. Es algo general de funcionamiento de los lenguajes de programación para el manejo de archivos de texto. Entonces, cada lenguaje va a tener su propio verbo de leer. Algunos van a ser archivo.read, otros van a ser archivo read, otros van a ser archivo get, por ejemplo, ¿sí? Eso va a variar. Lo que sí todos, de alguna manera, tienen un marcador que diga fin de archivo, ¿sí? Por ahí, no sé si ustedes lo vieron en programación, también por ahí que un carácter especial que se llama EOF, end of file. Este es un carácter no imprimible que sería como la marca del fin de archivo. Entonces yo podría leer con un mientras, decir mientras, no fin de archivo, mientras no se encuentre este valor, que lea, que lea, que lea. ¿Sí? Ahora, una vez que yo leo un archivo de texto, una vez que yo leo un archivo de texto, vamos a suponer, yo dije, acá fíjense que dije archivo leer, archivo leer. Este que digo archivo leer, la lectura esa, ¿a dónde fue? Leyó, pero no guardé nada, ¿sí? Sería algo así como cuando nosotros decimos, UI manager y le decimos al usuario que ingrese el valor. Si yo no pongo nada de este lado, si yo no pongo nada de este lado, cuando yo digo leer un valor, ¿qué hace? Se pierde. Entonces, necesariamente cuando nosotros leemos un dato, cuando leemos un dato, eh, esto pasa en cualquier lenguaje, tenemos que guardar ese valor de lectura. Archivo leer. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a suponer que el archivo tenga 100 líneas. Para leer todas las líneas del archivo, ¿cuántas veces deberíamos repetir esto? 100 veces. ¿Sí? Y en cada lectura voy a tener guardado en la variable lectura una línea. Vamos a suponer, yo por acá tenía un ejemplito. Vamos a suponer que yo tenga, en este caso, tenga línea 1, este valor. Entonces, cuando yo le digo leer, ¿qué va como resultado de esta lectura? Si yo digo, por ejemplo, ya en Smalltalk digo valor lectura, ¿qué me debería devolver? Esto me debería devolver eso. ¿Se entiende? Y así con cada una de las líneas leídas. Entonces, ¿por qué hablo de puntero? Porque nosotros
Hoy hay, digamos, manejos por ahí más complejos desde el punto de vista de lo que es el esquema computacional, pero hablando con simpleza, podríamos decir que un archivo que se asume que tiene muchos datos, yo no lo puedo, no lo debería poder levantar a todo el archivo completo a memoria. Entonces, lo que yo hago es tener un puntero. Ese puntero al archivo sería este. Y este archivo de alguna manera es como que me va referenciando y me va obteniendo cada una de las líneas del archivo siempre y cuando yo utilice el verbo leer, ¿sí? Que sería el verbo que me va leyendo línea por línea. Cuando yo leo una línea, vamos a suponer que yo leo una línea y yo digo, esta línea que está acá la quiero convertir a minúscula. Entonces, yo podría, por ejemplo, si hago en Smalltalk o en cualquier otro lenguaje, decir, leer la línea, la convierto a la línea, hago lo que quiero, la analizo, lo que sea, y después, bueno, si lo tengo que mostrar por pantalla, muestro por pantalla. ¿Y qué pasa si me dicen, mira, esta línea le tenés que hacer alguna transformación y generarla y guardarla de vuelta en un archivo? En un archivo de texto, cuando uno lo habla de lectura, es un modo que está inmutable, entonces ustedes no lo podrían modificar. Entonces tienen que generar un segundo archivo. Cuando generan un segundo archivo, ustedes, así como hicieron al principio de abrir un archivo para lectura, yo tendría que, a ver, vamos a poner, tendría que abrir un archivo para escritura. Y ese archivo para escritura, obviamente, si ya en la venta tenía la lectura, bueno, vamos a ponerle venta 2, por ejemplo. Y el puntero no puede ser el mismo, porque el puntero archivo maneja el archivo original. Entonces tendría que tener un segundo archivo. Entonces, si yo lo hago esto de manera algorítmica, yo podría decir, mientras no, mientras no fin de archivo, eh, vamos a llamarlo así, ar- el archivo que estábamos trabajando anteriormente, mientras no fin de archivo, hacer. Podríamos en línea, que sería una variable, guardo archivo.leer, ¿sí? Ahí leería la línea. Vamos a suponer línea transformada es igual a función, vamos a ponerle que esta función hace una acción cualquiera, por ejemplo, convertir, sacar valor, calcular, no sé, hacer cualquier cosa. Y a esta función le paso la línea original que yo escribí. Una vez que leo esa línea, que la paso a la función me devuelve esa línea transformada. Por ejemplo, la pasaba, era una línea, la línea era un texto que estaba en minúscula, la función internamente lo convierte a mayúscula, me lo devuelve, lo guardo en la línea transformada y ahora digo, bueno, voy a guardar esa línea transformada en el archivo de escritura. Entonces, ahora bueno, yo diría archivo 2.escribir y le pasaría línea transformada. Y así, si decimos algorítmicamente, nosotros podemos asumir que en cada lectura va avanzando una línea. Entonces, no podríamos, no sería necesario poner siguiente, y acá podríamos fin, mientras. De esta manera, lo que tendría que haber sucedido con este código así algorítmico sería que recorrimos todo el archivo de entrada, que estaría referenciado por el puntero archivo,
le hicimos una transformación y lo guardamos en un archivo, en un segundo archivo llamado archivo 2. Y cuando terminamos todo, ¿qué tendríamos que hacer? Cuando ustedes escriben en un Word, ¿qué hacen cuando terminan? Cuando no van a ocupar más. Lo cierran, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos que hacer acá archivo.cerrar y archivo2.cerrar. De esta manera, nosotros estamos cerrando los dos archivos, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa cuando ustedes tienen un archivo abierto por alguien y ustedes lo quieren abrir? Si están en una red, por ejemplo, le va a decir el archivo ya está siendo ocupado y bueno, dependiendo el tipo, le va a decir no se puede abrir. Bueno, esto es más o menos cómo se maneja con archivos. Entonces, volviendo al caso del diccionario. Cuando vamos al caso del diccionario, nosotros, ¿qué podríamos haber hecho? A ver dónde tengo ese. Podríamos, podríamos tener estos datos guardados en un archivo y después tendríamos que abrir ese archivo cada vez que queremos levantar esos datos. La palabra por ahí vulgar que se usa cuando queremos decir recuperar esos datos, decimos levantar, queremos levantar esos datos, entonces hacemos el código para abrir el archivo donde se encuentran estos datos, los cargamos en un diccionario y después cerramos el archivo, ¿sí? Bueno, eso lo podríamos llegar a hacer nosotros en algún momento dentro de algún estado de nuestro código. ¿Se entendió más o menos lo que hablé hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Más que nada estuve hablando de temas conceptuales. ¿Se entendió? Bueno, bien. Entonces, bueno, eso por ahí es algo, nosotros después lo vamos a ver a través de un ejemplo. ¿Mm? No sé si hoy no va a dar, pero bueno. Otra cosa que yo dejo de compartir un momento acá. Voy a ver si cierro por acá. Bueno, eh, bueno, vamos ahora así vuelvo a compartir y vamos a ver algo del tema de la clase, de clase, ¿no? Bueno, ¿están viendo la pantalla, chicos? Sí, Entonces, bueno, nosotros acá, por ejemplo, vamos al browser de clase y fíjense que cuando se crea una clase, bueno, ustedes ya lo vienen manejando ahora. Smalltalk lo que dice usa un nombre simbólico que te sería el nombre de la clase, ¿sí? Por ejemplo, vamos a usar una clase calculadora. Su clase dentro de lo que es la jerarquía de Smalltalk tiene como superclase top, digamos, sería object. Por encima de esa jerarquía no existe, ya no hay, digamos, no habría nada. Entonces, calculadora va a depender directamente de eso. Y nosotros acá trabajamos con variables de instancias, tenemos variables de clase y el paquete. Porque por ahí podemos tener varias clases, todas miembros de un mismo paquete, ¿no? Pero más que nada el tema del paquete es una cuestión de organización, no es una cuestión lógica de lo que es el paradigma orientado a objetos. Lo que sí es aparte de lo que es el concepto del paradigma orientado a objetos son estas dos tipos de variables.
Cuando nosotros trabajamos con clase, nosotros podemos tener variables de instancias y variables de clase. ¿Cuál es la diferencia? Que la variable de instancia son propias de cada instancia y la variable de clase son globales, podríamos decir, a todas las instancias. Entonces, si volviendo al ejemplo que hoy hablamos de tener jugadores, tengo 3 jugadores o 4 jugadores con nombre diferente, por ejemplo, si yo en la lista de jugadores, por ejemplo, voy a tener una variable lista de jugadores que sería una variable de clase que sería transversal a todos los objetos, digamos, de la clase, ¿no? Pero cuando hablamos de variables de instancias, son las variables que yo voy a considerar que van a tener para cada jugador, por ejemplo, el nombre del jugador, dirección, puntaje, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cada instancia, que sería cada jugador, va a tener su propio valor y que no lo va a compartir con otro jugador. Entonces, necesariamente tienen que ser variables de instancia. Pero vamos a suponer que nosotros, por ejemplo, acá, todavía en esta clase, nosotros no tenemos todavía pensado, no tenemos pensado todavía ver el tema de las variables de instancia y demás. Entonces, simplemente nosotros vamos a decir, bueno, queremos hacer un método que permita la suma de 2 valores, ¿sí? Entonces, yo podría decir, bueno, vamos acá y vamos a decir que yo me va a dar todo en rojo, pero voy a, perdón, sumar 2 valores. Vamos a poner resultado, operador, operando 1 o 2, ¿sí? Y vamos a suponer que yo digo eh, calculadora new, y entonces voy a tener que tener una variable llamada, vamos a ponerle calculadora con minúscula, ¿sí? Esta variable calculadora con minúscula no tiene nada que ver con la clase calculadora que se escribe con mayúscula. Esta clase no la tengo, por eso me marca. Después yo podría decir, bueno, calculadora suma, vamos a suponer que yo tengo, dentro de calculadora, tengo la posibilidad de recibir dos valores. Entonces tiene dos variables, podríamos decir. Vamos a suponer que digo operador 1 y calculadora operador 2. Entonces, como estos son dos valores, serían como dos atributos, yo digo, bueno, acá le voy a pasar 100 y acá le voy a pasar 200. Y después vamos a suponer que yo digo, llamo a calculadora, llamo al método sumar. Para que esto suceda, y esto me debería devolver la suma, el valor 300. Para que esto suceda, yo debería tener estos dos operadores como atributo acá, que serían estos acá. Operador 1, operador 2, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, yo tendría que venir y decir, bueno, está ahí. Entonces vamos a crear ahora vamos a crear un método que sea sumar. Y este método sumar le vamos a decir que devuelva operador 1 más operador 2. ¿Se acuerda que habíamos hablado
habíamos hablado, después, bueno, acá no está clasificado, yo podría crear acá eh, creo un nuevo protocolo que sería algo así como agrupar esto y al método lo largo acá. Entonces, ya no está más acá, sino está acá. ¿Mm? Entonces, este método que está acá es simplemente para saber las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar, dividir, por ejemplo. Bueno, tengo el método sumar. A ver, si no me lo borró, no lo grabé. Ah, no, está bien. Bueno, tengo sumar. Entonces, ahora, a ver si calculadora le puse bien el nombre. Ahí está, ella lo reconoció. A ver, operador uno. No sé si lo puse así. Sí, está bien ahí. Que no me lo toma. Ah, perdón. Pregunto. ¿Por qué es por qué es el error? Eso justamente. ¿Por qué hay un error ahí? ¿Alguien lo detecta al error ese que está sucediendo? Fíjense una cosa, que esto, ¿qué Por la es? mayúscula de calculadora. No. Fíjense una cosita acá. Esto y esto que está acá, ¿qué son? ¿Variables, son atributos, son métodos? Atributos. Atributos son estos. Pero estos son los famosos métodos que yo le había dicho que los llamamos triviales, que serían como los setters, ¿se acuerdan? Que hacíamos coincidir. Acá a nosotros nos está faltando, si ustedes quieren, vamos a decir, vamos a poner acá, vamos a decir un método que es operando uno, un valor. Ustedes después, bueno, y acá lo que hace este es al atributo operando uno, le asigno un valor a operadores. A operador uno le asigno un valor. De esta manera, yo ya creé este método. Ahora, vamos a venir acá, lo voy a copiar. Y acá digo, bueno, acá va operador, vamos a emprolijar esto. Operador 2 y a este que está mal escrito le vamos a poner opera. Entonces nosotros, si ustedes quieren, podemos crear un nuevo protocolo que sea, llamémosle setter. Bueno, ya está. Vamos a poner setter. Y este setter calculadora, le digo estos métodos, que son estos dos, lo pongo acá. Ahí está. Ahí están los setters de calculadora, ¿sí? Me parece que hay uno que no está bien el nombre. Operador. Y
este lo vamos a eliminar. ¿Mm? Ahí está. Entonces tengo acá operador 1 y operador como set. Esto lo que hace es que va a funcionar esta parte, ¿sí? Operador 1 y ahí operador 2, ¿sí? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, decir, algo que me acordé ahora, en el parcial vi un caso así. Vamos a suponer que diga calculadora restar. Vi un caso así. Eso nunca puede pasar porque cuando ya encontró el primer retorno, el segundo nunca se produce. Cuando queremos retornar más de un valor, tenemos que buscar alguna estructura que pueda retornar esos dos valores. Por ejemplo, meterla en un arreglo y retornar los dos valores. Pero esto así no puede suceder, ¿no? Bueno, tengo los dos operadores que con esto yo puedo setear. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber qué valor tiene operador 1 y qué valor tiene operador 2? Ahí porque lo estoy viendo. Pero si yo no lo veo, yo quisiera consultar, entonces yo tendría que tener otro método que, vamos a poner acá, vamos a hacer un nuevo método que sea operador 1, 1, y este operador 1 lo que va a hacer, va a devolver el contenido de el atributo operador 1. Y hago lo mismo para que devuelva los atributos del operador 2. Y acá podríamos crear un nuevo protocolo que sería, por ejemplo, que esta calculadora, y en este, que está acá, le voy a decir que va a ser este y va a ser este. Perdón, me equivoqué. Ahí está. Entonces ahí tengo que estos dos, fíjense que no reciben parámetros, sino que devuelven un valor, y estos dos que reciben parámetros que setean un valor, que este está bien y este está bien. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, saber qué valor tiene operador 1, diría calculadora operador 1. Si yo ejecuto esto, a ver qué dice. Me faltó operador 1. Si yo ejecuto, me devuelve el valor 100. Si le digo, dame el valor del segundo operador, me devuelve 200. ¿Sí? Ahora, si yo digo calculadora sumar, lo que va a suceder es que me debería devolver la suma. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Bueno, ahora, bueno, bien. Ahora, ¿se animan a agregarle a esta calculadora la funcionalidad de convertir grados a radianes? Ustedes podrían decir, ingrese al usuario acá a este nivel, ingrese a este usuario a este nivel y podrían decir,
Em, Ingrese el valor de los minutos, grado, minuto, segundo, como ustedes quieran. Le pueden setear, tener 3 variables que sean grado, minuto, segundo. Y después un método que convierta. Bueno, creo que se nos fue la hora ya, llegamos al horario. Entonces, ustedes chicos, la clase que viene vamos a continuar con esto y vamos a tratar de ver eso que estuvimos viendo de archivo para, para poder materializar lo que estábamos explicando hace un rato. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, dejo de grabar. Recording stopped. Bien, si no hay más preguntas, entonces ya los libero ahora. Ya estamos con el tiempo y espero que se le quede ahora, yo ni bien me dé la posibilidad de compartir la clase, le voy a pasar el link de la clase de hoy para que les quede a ustedes. Bueno, están liberados chicos, muchas gracias. A ver quién me está hablando acá. Nos vemos. Muy bien, hasta luego. Gracias. Chao.